Bienvenidos una vez más a su canal Gestión Tributaria. Mi nombre es Tony González, contador público especialista tributario. Y en el día de hoy les traigo un tema acerca de la manera correcta de realizar un asiento contable cuando hacemos una compra de mercancía. Y esta está afectada por retención en la fuente y RTICA. Antes de entrar en materia, es pertinente definir qué es un asiento contable. Y un asiento contable no es más que los registros que realizamos sobre todas las transacciones económicas que se producen en el negocio o en el giro ordinario del negocio. Esto con el fin de poder elaborar correctamente los informes contables de la empresa, como son el balance general, el estado de resultados, el flujo efectivo, y para así poder con estos informes reflejar la real situación financiera de la empresa. Una vez ya teniendo claro la definición de asiento contable, procedemos a realizar un ejercicio práctico para entender un poco más de qué se trata el tema. El enunciado nos dice: compramos mercancía de contado por valor de 800,000 pesos a la tarifa general del 19%. A la empresa XP SAS. El ejercicio también nos dice que pagamos en efectivo y que además hacemos retención en la fuente del 2.5% y de una retención en ICA del 9%. Yo acostumbro a aconsejar que antes de realizar cualquier asiento contable o cualquier registro contable, analicemos muy bien el ejercicio, porque regularmente o casi siempre existen variantes en cada ejercicio. O sea, ningún ejercicio, al menos que sea el mismo, es igual. ¿A qué me refiero? A que siempre existen variantes, como por ejemplo, puede ser que la tarifa a la que esté, la tarifa a la que esté grabada la compra sea, no sea el 19, sino sea el 0% o el 5%, o que el pago no sea en efectivo, sino a crédito, o que nos pagaron, nos dieron un abono y nos quedaron debiendo un excedente. Entonces, yo recomiendo que antes de contabilizar realicemos o analicemos muy bien cuáles son las variantes del ejercicio y qué datos nos da el ejercicio. Por ejemplo, en este caso, el ejercicio nos dice que la compra está grabada a la tarifa del 19%, pero no nos da cuánto es el valor del IVA. Entonces es pertinente hallar el valor del IVA. ¿Cuánto es el IVA? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo hallamos el valor del IVA? Bueno, para calcular el IVA, ¿qué hacemos? Cogemos y buscamos el valor de la mercancía. Acá nos dice que la mercancía que compramos es de 800,000 pesos, ¿cierto? 800,000 pesos. Entonces, calculamos o lo multiplicamos por el 19% del valor del IVA, ¿cierto? Del valor del IVA. Entonces, calculamos, multiplicamos los 800,000 pesos, el valor de la mercancía, por el 19%, eso nos da 152,000 pesos. Esto lo estoy haciendo así, de esta manera, para explicarles de una manera didáctica cómo y de dónde salen los valores que debemos contabilizar. Porque cuando ya nos vayamos a la práctica, estos valores, cuando tomamos la factura de compra, estos valores deben estar reflejados en la factura como tal. O sea, en la factura nos debe decir cuál es el valor su total, cuál es el valor del IVA y cuál es el valor total, ¿cierto? Y en algunas facturas, inclusive, está el valor de la retención en la fuente que nos practicaron y el valor de la retención en el ICA la retención en la fuente que debemos practicar y la retención en el ICA que debemos practicar. Entonces, este ejercicio se está haciendo de esta manera, o lo estoy haciendo de esta manera, para hacerlo un poco didáctico y que puedan entender un poco más de dónde salen esos valores. Entonces, ya procedimos a buscar el valor del IVA. ¿Cuánto nos dio el resultado? Nos dio 152,000 pesos. Este es el valor del IVA del IVA descontable, o el IVA que pagamos al momento de comprar la mercancía.
Otro dato que no nos da el ejercicio es cuánto es el valor de la compra en total ya con el IVA incluido. Entonces, registramos el valor de la mercancía, que son 800.000 pesos, más el IVA, que son 151.000 pesos. ¿Cuánto nos da eso? 800 más el valor del IVA, nos da 952.000 pesos. 952.000 pesos es el valor total de la compra ya con el IVA incluido. El ejercicio también nos dice que al momento de pagar hicimos la retención en la fuente del 2.5%, ¿cierto? Pero no nos dice el valor, entonces lo hallamos. El valor de la retención en la fuente que descontamos fue 20.000 pesos. ¿De dónde sacamos ese valor? Colocamos el valor de la compra antes IVA, ojo, porque aquí en algunas oportunidades o algunas ocasiones nos equivocamos y colocamos el valor de base, los 952.000 pesos, o sea, el valor de la compra total. Y todos los impuestos se deben tomar como base para calcular el impuesto es antes IVA. Las retenciones y los impuestos se toman como base el valor antes IVA, ¿cierto? Antes del impuesto, o sea, el valor básico, el valor base de la mercancía, cuánto costó la mercancía antes de cualquier impuesto. Entonces, en este caso, la mercancía costó 800.000 pesos y le aplicamos el 2.5%. Esto nos da 20.000 pesos. O sea, significa que nosotros debemos retener 20.000 pesos al momento de pagar, por concepto de retención en la fuente. Lo mismo hacemos con la retención que vamos a hacer de industria y comercio. Colocamos los 800.000 pesos, que es el valor de la mercancía, ¿cierto? 800.000 pesos que es el valor de la mercancía, por el 0.09%, que es lo mismo que decir el 9 por 1000. Dividimos, para que nos dé este valor, dividimos 9 entre 1000, nos da 0.009, ¿cierto? Eso nos da 7.200 pesos. Este es el valor del ICA. Ya tenemos el valor que vamos a retener por concepto de industria y comercio. Nos hace falta que un solo datico para poder tener los datos y poder contabilizar para minimizar la posibilidad de que nos equivoquemos. Ya nos queda nada más mirar o buscar cuál es el valor que tengo que pagar, ya descontando todos los impuestos. Entonces, ¿cómo busco ese valor o cómo encuentro ese valor? El valor es el valor de la compra, que son 952.000 pesos, ya este es el valor de la mercancía más el IVA. A ese valor le restamos los 20.000 que tenemos que restar, que tenemos que descontar por concepto de retención en la fuente, y descontar también los 7.200 que es por concepto de RTICA. Eso nos da 924.000 pesos. O sea, este es el valor que tenemos que pagar al proveedor por la mercancía que nos está vendiendo, ¿cierto? Entonces, una vez ya tenemos todos estos datos ya verificados, procedemos entonces a hacer la correspondiente contabilización. Aquí está. El ejercicio nos dice que compramos mercancía. Entonces, como se trata de una compra de mercancía, tenemos que utilizar la 1435, compra de mercancía. Según el plan único de cuenta, la cuenta a utilizar en cuando compramos mercancía es la 1435, inventario. Y como estamos aumentando, porque estamos comprando, estamos haciendo un incremento al activo, lo contabilizamos en el débito, ¿cierto? ¿Qué valor? Los 800.000 pesos, o sea, lo que costó la mercancía antes IVA. Otra cuenta que tenemos que utilizar es la 240802 para registrar el IVA descontable. 2408 hasta aquí, hasta la 2408 significa IVA, o sea, el IVA que tenemos por pagar, pero lo diferenciamos con el 02 en los IVA descontables. O sea, yo acostumbro a colocarle al IVA generado 24, el IVA generado lo acostumbro a registrarlo contablemente en la 240801, y el IVA descontable acostumbro
a contabilizarlo en la 240802 para diferenciar el uno del otro. Ya yo sé que lo que está registrado en la 240801 es el IVA generado, que es que cuando vendo mercancía, y en la 240802 es el IVA descontable cuando compro mercancía. O sea, el IVA que puedo descontar en mi declaración de impuestos. Entonces, el ejercicio nos dice que el IVA descontable, según el cálculo que hicimos, es de 152.000 pesos. Entonces, IVA descontable, 152.000 pesos en el débito. ¿Por qué? Porque eso, yo lo pagué y se me genera que una cuenta, ¿por qué? Una cuenta deducible, o sea, ese IVA yo lo voy a descontar por un valor que tengo a favor para descontar en mi declaración de impuestos a las ventas. El ejercicio también adicionalmente nos dice que hicimos una retención en la fuente y calculamos esa retención en la fuente, nos dio 20.000 pesos al momento de calcularla. Entonces la registramos ¿a dónde? En la 236515. 236515, retención en la fuente. Como es una cuenta de pasivo, lo registramos en el haber. Este valor debemos entregárselo o debemos declararlo de manera mensual a la Administración de Impuestos Nacionales todos los meses, liquidando, realizando el formulario y pagando la retención en la fuente, o sea, desembolsando ese dinero. Nosotros lo retenemos y el mes siguiente se lo entregamos a la DIAN. Lo mismo hacemos con el industria y comercio. Lo registramos en la 236535, industria y comercio. ¿Por qué valor? Por 7.200 pesos, que fue el cálculo que hicimos acá. 7.200 pesos, el cálculo que nos dio al momento de aplicarle el 9 por 1000 al valor de la mercancía. Nos dio 7.200 pesos. También es una cuenta de pasivo porque es un valor que retuvimos y que tenemos que entregárselo a al Estado. Ahora nos queda únicamente que contabilizar cuánto le tenemos que pagar al proveedor por la mercancía que nos vendió, por la mercancía que le compramos. Y ya tenemos este cálculo aquí. ¿Cuánto le tuvimos que dar? 924.000 pesos. Como nos dice que es el contado, pues la lógica es que la plata haya salido de banco, 1110, descripción de la cuenta banco, y como estamos retirando plata del dinero del banco, hay una salida de dinero, pues lo registramos en el haber, una disminución del activo, 924.800 pesos. Se dan cuenta que al tener esos datos claros, ya registrados, ya hallados, nos facilita un poco más la manera de contabilizar el asiento contable, el ejercicio contable o el ejercicio que nos dan, porque así nos evitamos pues cometer algún tipo de error al momento de estar buscándolo, al momento de estar hallándolo, mientras que contabilizamos. En cambio, si lo tenemos ya listo, ya hallado, pues nada más nos queda es buscar las cuentas en las cuales debemos registrarlo y me parece a mí que es un poco más sencillo hacerlo. Notamos también pues que aquí se cumple la partida doble, en el débito 952.000 pesos y en el haber 952.000 pesos. Ya con esto queda el asiento contable de ese ejercicio completamente elaborado. Espero pues que les haya gustado este tutorial, espero que les haya gustado el ejercicio, que haya sido claro, que haya cumplido el objetivo de explicarles de una manera clara, sencilla, de cómo contabilizar una compra de mercancía cuando esta está sujeta a retención en la fuente y a retención en la fuente.